Hola youtubers, sean bienvenidos a su trampolín. Yo soy Charlie, el día de hoy veremos cómo subir un video paso a paso. Pues sí, ya hiciste lo más difícil, que es crear y editar el video. Ahora solamente deberás publicarlo. Pero en verdad, si lo subes de buena manera, podrás conseguir bastantes visitas. Entonces, ¿ya quieres saber cómo se sube correctamente? Ok, lo tomaré como un sí en automático. Por eso, agarra tu dispositivo porque ya comenzamos. Es muy sencillo, puedes subir el video desde YouTube dándole clic aquí, o también en YouTube Studio en donde dice crear o donde está esta imagen de subir, pero en verdad da lo mismo. Después seleccionas el archivo, si estás en celular o tableta será un poco diferente que en una computadora. Ya que seleccionaste el video te saldrá una pequeña animación, eso señala que se está cargando el video. Ya que se cargó, te saldrá la primera sección de detalles, que en esa sección es lo básico de tu video. Deberás poner un título, recuerda poner un título correcto, como ya te lo he explicado en otros videos. Después añades la descripción, recuerda que los primeros dos renglones son los que la gente va a ver desde un principio, así que pon algo interesante en los primeros dos renglones. También aquí mismo es donde puedes dividir tu video en secciones, lo cual es muy sencillo. Solamente deberás poner el minuto que quieres que empiece esa sección y al lado le pones el nombre que quieras que tenga esa sección y en tu video aparecerá dividido por secciones. También aquí mismo puedes agregar los hashtags, que en un futuro video hablaré sobre los famosos hashtags, y aquí mismo lo puedes agregar y aparecerá arriba del título. Muy bien, después vamos con las miniaturas. Sí, esas famosas miniaturas que te ayudan bastante. Y aquí es donde puedes agregar miniaturas personalizadas, pero solamente si ya verificaste tu canal. Así que verifica que ya hayas visto este video en el cual verificarás tu canal en solamente un minuto. Y aquí es donde puedes agregar tu video a las listas de reproducción y eligiendo la que quieras. Y si no la has creado, ¿qué esperas? Créala de una vez por todas. Ahora, aquí debes llenar una casilla muy importante, en la cual debes contestar con honestidad, ya que si no la contestas te podrás meter en grandes problemas. Si eliges que tu video es para niños, en tu video no podrán haber comentarios, pantallas finales, tarjetas y entre otras cosas. Y aquí puedes poner restricción de edad, o sea, tu video no lo podrá ver menores de 18 años. Cabe mencionar que a veces YouTube automáticamente lo puede poner restricción de edad, pero esto es un tema muy extenso, lo cual será para otro video. También puedes agregar más opciones en el cual encontrarás si tu video incluye contenido promocional, tanto una colocación de producto, un patrocinio o una recomendación. También puedes incluir las famosas etiquetas, pero esto se lo dejaremos a este video, ya que ahí te muestro qué son, para qué sirven, cómo ponerlas, cómo elegir las mejores y dónde encontrar las mejores. También puedes agregar el idioma de los subtítulos, pero esto te recomiendo dejarlo como está. Hay otra muy importante, que aquí puedes elegir la licencia a tus videos, tanto sea la estándar y la Creative Commons, pero en lo personal te recomiendo dejarla en la estándar. Y por cierto, cualquier pregunta que tengas sobre YouTube, no dudes en dejármela en los comentarios. Entonces seguimos con el video. También puedes elegir a qué categoría pertenece tu video. Y por supuesto está la opción de permitir los comentarios. Y de igual manera, cómo quieres ordenar los comentarios, tanto ordenarlos por los mejores o los más recientes. Y elegir si la gente puede ver la puntuación del video, también es posible. Ahora, esta es la segunda sección, que es la sección de elementos del video, en la cual podrás poner pantallas finales, eligiendo tanto videos, listas de reproducción, canales y entre otras cosas. Pero sobre esto ya hay un video en el cual te digo paso a paso cómo hacerlo, y ahí mismo te doy consejos para que le den clic a tus videos de pantalla final. Y tarjetas, que estas también podrás agregar videos, listas de reproducción y entre otras cosas. Pero en este video también te lo explico paso a paso en pocos minutos, te la dejo en esta tarjeta. Y la tercera y última sección, llamada visibilidad, en la cual podrás elegir si lo dejas en privado, oculto o público. En este caso lo dejaré en privado, ya que solamente es un video de prueba. Y por cierto, aquí también podrás elegir si lo quieres programar para un momento en específico, eligiendo el día y la hora. Esto te lo recomiendo bastante, ya que si el video infringe los derechos de autor, en verdad te ahorrarás un gran dolor de cabeza. Y por si quieres, aquí le das clic en copiar y se copiará el link del video para que lo publiques en tus otras redes sociales y grupos.
Y por último paso le das clic en publicar. Y listo, así es como se publica un video correctamente. Y muy bien, si el video fue de tu ayuda, te reto a que le des un poderoso like. Y por cierto, considera romper ese botón de suscribirse para así no perderte de tips, consejos, estrategias, tutoriales, revisiones de canales y mucho más. Eso es todo.